¿Cómo representamos una función? Ya establecimos que era una serie de reglas que se le aplica a un valor de entrada y nos entrega como resultado un valor de salida, ¿no? Comúnmente tenemos nosotros alrededor de 4 formas de visualizar o de representar una función. La primera es hablando verbalmente, mediante una descripción de palabras. Esta no voy a hacer mucha énfasis debido a que pues, en el ámbito del cálculo no tiene mucha utilidad práctica. Pero, por ejemplo, yo puedo crearme una función y es la siguiente. Al valor de entrada vamos a multiplicarlo por 5, después le sumamos 3, a todo el resultado lo elevamos al cuadrado y por último lo dividimos entre 10. Eso que les estoy mencionando es describir una función. Son una serie de operaciones que yo se las estoy describiendo verbalmente. Si ustedes tienen una calculadora podrían seguir esas operaciones como yo se las estoy diciendo, ¿no? Solamente hay que elegir el valor de entrada. La siguiente es la representación numérica. Comúnmente esta la usamos con una tabla de valores, ya iremos más adelante, y mediante una gráfica, y por último la expresión algebraica, ¿no? Que viene siendo la más... Estas últimas dos son las más importantes, aunque bueno, la tabla de valores también. Esta viene siendo una tabla de valores. Comúnmente se le conoce como... bueno, no, el proceso de tabulación viene más adelante. Esta es una tabla de valores. En la tabla de valores tenemos valores de entrada, ¿sí? Que viene siendo 1, 2, 3, 4. Y los valores de salida, que viene siendo 3, 6, 9, 12. Este valor de entrada viene siendo... esto es como si fuera f de 1 igual a 3. Este viene siendo como si fuera f de 2 igual a 6. F de 3 igual a 9. F de 4 igual a 12. Como pueden ver aquí, pues nosotros no conocemos las reglas que utiliza la función. Nada más tenemos el valor de entrada y el valor de salida, pero no conocemos qué es lo que se hace, ¿no? Bueno, a la parte de los valores de entrada comúnmente le llamamos variable independiente. Y a los valores que nos entrega de salida lo conocemos como variable dependiente. ¿Okay? Esto viene siendo la representación numérica mediante una tabla de valores. La desventaja aquí es que nosotros no conocemos las reglas que crean estos valores de salida. Esa es la única desventaja. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la representación visual. Para nosotros establecer una representación visual necesitamos estar asociados con los sistemas coordenados. Comúnmente, al llegar a este punto, algunos ya han llevado antes pues geometría analítica. Para quienes no, pues el proceso es bastante sencillo. Realmente todo esto consiste en una cuadrícula en la cual nosotros designamos dónde se encuentra o designamos una posición mediante los valores que están en los ejes o en las orillas de los tableros. Es decir, en la orilla horizontal o en la parte de abajo, pues conforme nos vamos moviendo hacia la derecha va a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bueno, hasta H, perdón. Y si nos vamos moviendo de abajo hacia arriba sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para llegar a la casilla del rey, ¿sí?, nos moveríamos desde A, B, C, D, E hasta E. Y luego nos moveríamos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, el rey se encuentra en la casilla E5. ¿Sí? Es decir, para ubicar al rey
dentro de este tablero necesitamos dos, pues ahora sí que dos coordenadas, ¿sí? O dos valores para representar la ubicación pues del rey, ¿no? En el plano cartesiano se hace algo similar. Comúnmente en el plano cartesiano tenemos que está compuesto por dos rectas, ¿sí? Una X y una Y. Entonces esta sería nuestra recta X y esta nuestra recta Y, que aquí, volviendo a lo mismo que hablamos en el video anterior, ya no lo voy a llamar Y, sino f de X, que es básicamente, o sea, es lo mismo, ¿sí? Solamente el cambio de notación. El punto donde se intersectan las rectas es lo que conocemos como origen. Y las coordenadas son 0,0. Es decir, aquí yo no me he movido a ningún lado. ¿Ok? Ahora, para ubicar cualquier otro punto, nosotros tenemos que ubicarlo mediante dos valores que se le conoce como pares ordenados o coordenadas. Es decir, necesitamos el valor de X y el del f de X. Por ejemplo, vamos a ubicar, imagínense que nos movemos 3 unidades hacia la derecha primero. 1, 2, 3, como por aquí. ¿Sí? Y lo evaluamos en la función y la función nos va a dar como valor de salida un f de 3. ¿Sí? Aquí donde se intersectan estas líneas, ojo, estas líneas solamente son imaginarias, o sea, no se trazan. Comúnmente en los sistemas coordenados existe la cuadrícula, o sea, esto ya está puesto. Aquí iría el punto coordenado 3, f de 3. ¿Ok? Y esta es la forma en que se representa una función mediante el plano cartesiano, ¿no? De forma gráfica. Ahora vamos a representar algunas funciones. Algunas funciones son una gráfica por medio de la tabla, ¿no? Sin conocer la regla. Tenemos los siguientes valores de entrada y los siguientes valores de salida. Entonces aquí lo que hacemos es, el primer punto a graficar sería el 1,2. El 1,2, pues ¿qué significa? Estamos en 0, nos movemos 1 para la derecha y 2 para arriba. O sea, aquí. Aquí va a estar el punto, ¿cierto? En el siguiente es 2,4. Es decir, nos movemos 2 en X y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Aquí va a estar el siguiente punto. ¿Sí? El tercero es 3,6. Es decir, nos movemos 1, 2, 3 para la derecha y 6 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. ¿Sí? Y el último es 4 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 8 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces, esto de aquí vendría a ser la representación gráfica de esta tabla de valores. ¿Ok? Esto viene siendo la gráfica de una función tabular, vamos a llamarla así. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de funciones, pero que están hechos de manera algebraica. Para hacer esto, lo que hacemos es lo siguiente. Comúnmente, el valor de entrada lo representamos como X, ¿no? Verbalmente, ¿qué significa esto? Aquí yo estoy diciendo que el valor de entrada
lo multiplicamos por 3. ¿Sí? Lo multiplicamos por 3. Esto es lo que significa esto. ¿Sí? Pero está representado de la siguiente manera. O sea, 3 por x, ¿no? O sea, el valor de entrada puede ser 5, puede ser 20. Yo lo voy a multiplicar por 3. Después, esta función es un poquito más compleja. En esto significa, primero, el valor de entrada, lo elevo al cuadrado, ¿sí? Después el valor de entrada lo multiplico por 2. Y luego el resultado que me dé aquí lo sumo con el resultado de lo que me dio acá. Y luego al último le sumo 1. ¿Sí? O sea, descriptivamente o verbalmente es un poquito más largo de explicar esta función. Y esta es otra función, ¿no? Que es también, o sea, un poquito más difícil de explicar. ¿Ok? Ahora, esto es equivalente a esto. Como ya lo habíamos mencionado desde el primer video, el f de x es lo mismo que una y. ¿Cuáles son las ventajas de a todo esto de usar un f de x en vez de un f de 3? Comúnmente en un f de x, comúnmente en un f de 3 tenemos, comúnmente en un f de x tenemos lo siguiente, vean. Imagínense que yo tengo aquí y igual a 3x, ¿sí? Y el f de x es igual a 3x, ¿no? Tenemos estas dos funciones que son exactamente lo mismo. Aquí podríamos decir, si el x es igual a 10, entonces la y es igual a 3 por 10, o lo que es lo mismo, y igual a 30, ¿sí? Mientras que de este lado simplemente podríamos poner f de 10 es igual a 3 por 10 y f de 10 es igual a 30. ¿Sí? Es decir, a partir de aquí yo ya puedo designar o puedo ver que mi x es igual a 10 y la y es igual a 30. Mientras que aquí sí tengo que especificarlo primero, porque si yo veo esto de aquí yo solamente puedo deducir que la y es igual a 30, pero no puedo saber cuál fue ese valor de entrada. Entonces, pues es algo que digamos es una ventaja el usar la notación de las funciones. ¿Ok? Bueno, ahora